Buenos días a todos. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 67. 67. Reina Valera. Estoy mudando hacia el 2020, a ver si... Pero este es 2015. El justo equilibrio. Salmo 67, sí. Salmo 67. Lo diré una vez y oro. Bueno, dice Dios en su palabra: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendiga y témanlo todos los confines de la tierra. Bueno, gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, porque tú eres fiel con nosotros y eres fiel con tu pueblo. Y siempre has tenido un solo mensaje para tu pueblo y siempre has querido el bien para este mundo, Señor mi Dios. Y llenos, Señor mi Dios, para que te veamos desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Señor mi Dios, cómo tu fidelidad y cómo tú nos guías y nos has guiado a través de los tiempos, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, primero, antes de entrar en materia, durante estas últimas semanas hemos venido viendo cómo Dios nos sostiene, va trabajando con nosotros, cómo nos trata en el sufrimiento y cómo grandes hombres que están en la Biblia han sido tan miserables como somos nosotros, pero pese a eso han sido fieles, cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios los ha tratado y los ha levantado en medio de su miseria, ¿no es cierto? Pero también nos debemos preguntar cuál es la misión de la Iglesia en medio de este tiempo que Dios nos va trabajando. Realmente eso fue lo que me cuestioné y me pregunté cómo volver a replantearlo, porque la misión de la Iglesia es una, antes, ahora y siempre. Un poco algo lo trabajamos ayer cuando hablamos de evangelismo, aquellos que pudieron estar, que es que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra. Pero eso no es algo que solamente Dios nos entrega en el Nuevo Testamento, sino que es algo que ha estado presente desde la creación del mundo, desde el Génesis hasta hoy. Ya me acordé de este salmo, del Salmo 67. Que habla, y lo veremos en el camino y vamos a entrar en materia en ello, sobre la misión de la Iglesia. Cómo la misión de la Iglesia ha sido uno antes, es ahora y seguirá siendo. Y pensemos por un momento, ¿para qué nos bendice Dios? Y la mayoría de las veces asociamos la bendición de Dios a nuestra vida con paz personal, que lo vimos también, con prosperidad, otras veces con seguridad individual. Sin embargo, en este pequeño salmo, Dios nos va a revelar una gran verdad, que la bendición de Dios es una herramienta con un propósito global. Es así como este salmo, el Salmo 67, nos va a desafiar a dejar de ser estanques que reciban esta agua viva que Dios nos da y convertirnos en canales a través de los cuales la gracia de Dios fluye hacia el mundo entero. Es decir, somos bendecidos para que otros sean bendecidos.
Este salmo, no sabemos quién lo escribió, muchas veces se le ha atribuido a David. Es un salmo que se estima que debe tener unos 1000 años, fue escrito 1000 años antes de Cristo. Es un himno de alabanza que se da en un tiempo de mucha felicidad dentro de los ciclos anuales de Israel, que es el tiempo de cosecha. Es un himno de alabanza dentro de ese contexto y que además tiene una estructura que busca resaltar el objetivo de este salmo de alabanza. Comienza con una bendición sacerdotal, que es el versículo 1, que entraremos más en profundidad. En el versículo 2 hace una solicitud de bendiciones y el conocimiento universal de Dios. En el 3 es un estribillo que se va a repetir en el 5, que es el llamado a la alabanza universal, pero apunta hacia la justicia de Dios. Dios juzga la tierra. Eso busca resaltar, Dios soberano. Y veremos después del versículo 4, primero el llamado de la alabanza, ¿no es cierto? Y finalmente la cosecha, la petición de bendición y el temor universal de él. Es un salmo que está enmarcado entre medio de otros salmos que, por un lado, en el 66 se reconoció las grandezas, las grandes obras que Dios ha hecho. En este es una alabanza y la gratitud del salmista. Y finalmente, en el 68 se celebra la victoria de Dios y su justicia en la tierra. Ahí estamos. Pero este salmo tiene la particularidad que trasciende las fronteras de Israel, no solo mirando a Israel, sino que pretende, a través de Israel, abrazar a todas las naciones. Es una oración en que se pide la bendición de Dios, no solo para quedarnos con ella, sino para que toda la humanidad pueda experimentar la salvación. Ya nos detendremos en el versículo 1, que es la petición de misericordia y bendición. Versículo 1, para que dice: Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Vamos a ir por 3 etapas. Primero veremos qué es lo que significaba esta oración para ellos, cómo vemos su cumplimiento en Cristo y cómo lo vivimos nosotros hoy. Este salmo comienza con el llamado para que Dios continúe estando presente con su pueblo, que nos lleva a la bendición de Aarón. Esta es la bendición arónica que muchas veces la hacemos al final de cada culto, ¿no es cierto? Que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24 y 26, donde vemos que el salmista sabe que el pueblo será feliz y próspero solamente bajo la bendición de Dios. Es un llamado que Dios nos bendiga. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Llega a resplandecer su rostro sobre nosotros. Este salmo, que comienza con una súplica por misericordia, nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en nuestra capacidad, sino en la gracia de Dios con nosotros. Y vemos cómo esta oración es respondida en el tiempo del Nuevo Testamento por la venida de Cristo, quien no solo nos trae una misericordia definitiva, Él paga por nosotros, ¿no es cierto?, sino que es la manifestación viva y tangible del rostro de Dios, que resplandece sobre nosotros. Anhelamos ser como Cristo, ¿no? Es decir, Cristo es la fuente de misericordia y de bendición. Y este deseo de la súplica se centra en recibir misericordia, la compasión de Dios y la bendición de Él. Y vemos en Cristo el rostro resplandeciente de Dios. Él es la imagen visible de Él, que al mirar a Dios en el Antiguo Testamento significaba muerte, pero sin embargo en Cristo vemos este Dios invisible que se hace visible, que es la imagen del Padre,
sobre nosotros, ¿cierto? Que nos mira. Y finalmente esta oración nos habla de que lo esencial no es buscar las bendiciones materiales de Dios, sino anhelar la presencia de Dios y su favor sobre nosotros. Este versículo nos llama a depender de la misericordia de Dios, reconociendo que todo lo que somos proviene de su mano, de su bondad, que es lo que cantábamos diciendo, ¿cierto? Y lo vemos en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a nosotros hoy, cotidianamente, a orar esto mismo, a practicar esta dependencia de Cristo, de Dios, pidiendo todos los días, cotidianamente, misericordia y bendición. El versículo nos enseña a vivir en humildad, nos lleva a vivir en humildad, a buscarlo a Él, reconociendo que todo lo bueno proviene de la gracia inmerecida de Él. Y eso lo podemos aplicar cotidianamente. Debemos orar como ellos oran, al comenzar el día en humildad, cuando dar gracias, cuando experimentamos algo bueno, ya sea salud, trabajo. Debemos, en medio de las crisis, también acudir primero a Él. Ante un fracaso, ante un sentimiento de culpa, debemos buscar la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hacen ellos? Claman a Él, piden misericordia. Y reflejar su rostro, haga resplandecer su rostro, también es una súplica de que Dios manifieste su favor y su presencia, guiándonos y protegiéndonos. La forma de vivir reflejando a Dios es buscar todos los días la presencia de Él, el vivir con integridad y transparencia. ¿Qué nos reflejamos? Transmitimos gracia, finalmente. Me acordé de un pastor que nos visitará pronto, que finalmente el reflejar a Dios se va a ver, vamos a transmitir a Dios en la vida de otros, reflejando la gracia de Él que poseemos finalmente. A través de acciones concretas, pero a través de cómo llevamos adelante esas acciones, que es llevar una vida en integridad, ¿no es cierto? Tomando decisiones pensadas, que buscan intencionalmente la dirección de Dios. Y de esta forma seremos luz donde Dios nos lleve a estar. Nosotros seremos portadores de esa luz. Canales que van a reflejar a Cristo en la vida. Y así pasamos al versículo del 2 al 4, que nos habla del alcance universal de la salvación de Dios. Dice la palabra, para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Entonces el pueblo ha invocado a Dios, ha pedido su misericordia, quieren ver su rostro, y como consecuencia de ello, invoca la bendición de Dios no solo a Israel, sino a toda la tierra. A toda la tierra. Se puede apreciar acá el rol sacerdotal como pueblo de Israel, de intercesión frente al resto de las naciones. A diferencia de los falsos dioses de ese tiempo, de las naciones vecinas, el pueblo de Dios
nos muestra un Dios que pretende ser luz frente a las naciones, donde su bendición se extenderá a todas las naciones que lo reconozcan como tal y lo adoren. Entonces, acá en el versículo 2 vemos un llamado a la conversión de los otros pueblos. En el 3 vemos el anhelo del salmista, que diferentes naciones no solamente lo conozcan, sino que lo alaben y lo rinden culto, lo cual se producirá finalmente tras la venida de Cristo, ¿no es cierto? Y reconocerán en el versículo 4 que el único Dios real, soberano de todo, del cielo y de la tierra, soberano de historia, de todo lo que acontece bajo su mano, existe un solo Dios, el Dios todopoderoso que juzgará todo. Y aquí tácitamente vemos el cumplimiento de esto en Cristo, ¿no es cierto? Por eso se habla de que también es profético este salmo, ¿ya? Donde nos habla del alcance universal de la misión de Cristo y anticipa en estos versículos el papel de Cristo como el Salvador de todos los pueblos y del Rey justo que regirá la tierra. En tu camino, tu salvación, que vemos en el versículo 2, vemos que Jesús es el camino. Él mismo afirmó ser la encarnación de la verdad mencionada en este salmo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De esta forma, el camino de Dios que el salmista deseaba fuera conocido en la tierra es el camino revelado y personificado en Cristo. Él es el camino. Pero a su vez, vemos que Él es la salvación. El confiar en Él. Él pagó por nosotros. Sin la mediación de Él, no estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Su muerte y resurrección, su obra redentora, son el medio por el cual la salvación se extiende a todos los pueblos finalmente, a todas las naciones. Y ahí se cumplirá el propósito de este salmo, ¿no es cierto?, de reconocerlo. Lo vemos también en la Gran Comisión, que es la herramienta de nosotros, de la Iglesia, que usa para llevar este mensaje. Somos parte de este caminar. Y esto nos va a llevar, en el versículo 3, a la alabanza universal. Jesús es el que une los pueblos. En este versículo se ve el anhelo de que no solo Israel, sino todos los pueblos, los gentiles, se unan en adoración a Dios. Es en el Nuevo Testamento donde se revela que Cristo rompió la pared de separación entre judíos y gentiles, creando un solo pueblo que somos nosotros, su iglesia, que nos va a llevar a una alabanza global que se inicia en Pentecostés, donde ya no está esa separación, pero siempre el propósito del pueblo de Israel era que su nombre era conocido en todo el mundo. Y después de Pentecostés se consumará finalmente esta reunión de personas donde no habrá diferencias de lengua, en todo linaje, lengua y pueblo y nación que adorarán al Cordero. Y como consecuencia de este caminar, Jesús es el Rey justo y el Juez justo. Y este versículo, el 4, vemos las expectativas de un Mesías que reinará con absoluta justicia. Las naciones se regocijarán porque el gobierno de Dios es un Dios de equidad. Y vemos como los profetas mesiánicos, como Isaías, anticipaban a este rey que juzgará con rectitud. Jesús es el juez final, a quien Dios ha encomendado todo juicio. Jesús es el pastor de las naciones. Y vemos como este salmo apunta nuevamente a Cristo como el buen pastor, que no solo guiará al rebaño, a su rebaño, sino que ejerce autoridad real sobre todas las naciones de la tierra con soberanía y cuidado. Versículo 4.
En estos 3 versículos resumen la misión y el testimonio de nosotros como creyentes. Tras haber pedido la bendición de Dios, nos llama a nosotros como iglesia a tener un propósito global, a ser agentes de la misión, vivir y compartir el camino de salvación. El Salmo nos ha enseñado que Dios nos ha bendecido para que otros lo conozcan. La bendición nunca es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Ya sea en nuestras familias, entre nuestros amigos, sino también en todo el mundo, en nuestros trabajos, en gente que muchas veces no conocemos. Es una invitación a compartir esta bendición que Dios nos entrega. Nos va a llevar también a alabar colectivamente, a reconocerlo, a juntarnos, a vivir este pedazo de cielo que son los domingos. Nos llevará también a buscar la justicia y la equidad, a ser un representante de Él, siendo justos en todas nuestras acciones. Actuando con justicia, reflejaremos la justicia del juez de la tierra. Y de ahí saltamos a los versículos del 5 al 7, donde nos dice que los pueblos, una vez que te han conocido al Rey, y este ha sido conocido por todo el mundo. Los pueblos te alabarán, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendiga y témanlo todos los confines de la tierra, nos dice este salmo, en donde nos muestra la consumación. Dios ya ha sido conocido en todo el mundo. Y todos los pueblos ya te alaban. Por eso lo repite, lo mismo que nos venía llamando en el versículo 3, ¿no es cierto? En el versículo 6 nos dice: cuando la tierra conozca el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza de Dios, entonces dará fruto. Y el fruto llegará, se cumplirá el propósito designado para la tierra. Veremos la bendición de Dios abarca no solamente este pueblo escogido inicialmente, sino se extenderá a toda la creación. Y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, cuando compartamos el corazón y la visión de Dios para el mundo, y seremos tal vez también bendecidos. Y finalmente es un anhelo de expectativa del nuevo cielo y de la nueva tierra, ¿no es cierto? Ese que Dios prometió bendecir a las naciones desde Abraham en adelante. Sabemos que se cumplirá, es una fiesta. La cosecha reflejaba la bendición de Dios sobre su pueblo y era una fiesta. Y anhelamos que en esa fiesta estén todos invitados, ¿no es cierto? Y esa fiesta se extienda y sea un gozo. Entonces, finalmente, aquí vemos también, cuando eso sea consumado, veremos o tendremos plena conciencia que Jesucristo es el Mesías, el Rey, y a través de Él veremos la prosperidad, la bendición definitiva y el reconocimiento universal de su soberanía. Y veremos una alabanza universal donde todos los pueblos te alaban, donde Cristo es el centro de adoración, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Veremos el fruto espiritual y la abundancia, veremos nuestras relaciones cambiarán, Dios nos bendecirá, y donde la maldición será vencida, donde Cristo es la fuente de este fruto de gozo, ¿no es cierto? Y donde Él será Cristo el canal de bendición y viviremos bajo su soberanía.
Y en la vida cotidiana, el reconocer, el gozarse, el vivir a Cristo, conocer a Dios, nos lleva a tener una perspectiva de reino, enfocando nuestra vida en la adoración global, mirando hacia adelante, donde nos invita a tener la mayordomía de las bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones que Dios nos da deben ser usadas para la gloria de Él. Por eso que nos llama y nos invita este Salmo, en el versículo 5, a ser un promotores de la unidad, de la diversidad de la adoración, adorar en todos lados, en todo tiempo, que Dios sea conocido. Nos llama a buscar el fruto espiritual más que los frutos terrenales. Nos llama a practicar la generosidad. Cuando Dios nos bendice con recursos, ya sea tiempo, talento, dinero, reconocer que es un regalo que debemos administrar sabiamente. Donde la aplicación práctica de las bendiciones de Dios es la generosidad radical, usando los recursos no solo para nosotros, sino para el beneficio de los otros y la extensión del reino. Y el vivir una vida reconociendo a Cristo como el centro de nuestras vidas, donde las bendiciones que Él nos entrega son usadas para extender el reino, también va a inspirar al resto. El vivir en el reino, vivir estando en el reino, que es el aquí y ahora, va a llevar a transmitir el gozo de ser hijos en medio de las tormentas que muchas veces vivimos, que hemos conversado otras veces. Es así como vivir con integridad significa vivir con la mente fija en Cristo, ¿no es cierto?, a través de una vida íntegra. A reconocer que nuestros éxitos no son nuestros, que Dios nos da todo y la gloria es de Él. Donde solo a Dios sea la gloria sea una verdad cotidiana. Que sea también nuestra paz y nuestro medio para superar pruebas en medio de las tormentas, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo este salmo parte de buscar las bendiciones de Dios, a reconocer que a través de esas bendiciones invita a todo el mundo y gozarnos en Él. Podemos concluir que se nos presenta a través de este salmo un modelo para vivir bajo las bendiciones. ¿Cómo vivir bajo las bendiciones de Dios? Que debemos tener un propósito misionero en que todas las naciones conozcan y adoren al Señor. Y no es un propósito de nosotros como iglesia, es un propósito individual, porque cada uno de nosotros es iglesia donde Dios nos coloca. Donde la justicia, la equidad, la misericordia de Dios son razones suficientes para que todas las personas en todo lugar se unan en alabanza global. Y también nos desafía este salmo a reflexionar cómo utilizamos las bendiciones que Dios nos concede. La prosperidad que recibimos, ya sea espiritual como material, deben ser utilizadas para glorificar a Dios y para extender su reino. Es una invitación a que seamos generosos, justos, fieles, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Para que finalmente seamos instrumentos para que todos los pueblos te alaben. Amén. Antes de orar, vuelvo a recalcar que lo más interesante de este salmo es que vemos la misión de Dios, la extensión desde el Antiguo Testamento. No es lo que aparece solamente en Mateo, siempre fue la misión de que su nombre fuera conocido entre medio de las naciones. Siempre. Y esa es la misión de la Iglesia.
Es importante recordárnoslo siempre. La misión de la Iglesia es que Él sea conocido a través de nosotros. ¿Oremos? Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque es un gozo ser hijo tuyo y ser utilizado por ti como instrumento en todos lados, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, porque día tras día tú nos quitas el temor y nos das el anhelo de hablar de ti, de reflejarte, de que tú seas conocido a través de nosotros, Señor mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, que sigas trabajando en nosotros y a través de nosotros, Dios, porque anhelamos tu pronta venida, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo. En nombre de Cristo. Amén.